bienvenidos a todos y damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir su palabra, aprender de Él y conocer más de los dichos de su boca, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, en esta tarde te agradecemos por el favor de tu presencia, el favor de tu amor para nosotros, de tu misericordia que se renueva cada día que despertamos, cada día que nos acostamos y descansamos y volvemos a despertar, Señor. Gracias porque tú eres bueno y fiel, porque cumples tu palabra en tu tiempo y porque hoy nos tienes aquí para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Te pedimos que esa voz preciosa susurre a nuestra mente y a nuestro corazón aquellas cosas que tú has dispuesto y que tú quieres, Señor, que aprendamos. Te damos las gracias por tu palabra y porque tú hablas a través de mi boca, Señor, para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, Pau dio una correcta introducción al tema que voy a compartirles hoy. Lo he titulado ¿Eres forastero o extranjero? Ahí me disculpo porque si se fijan hay un errorcito en los signos. Yo sé que hay muchos con bien observadores y el forastero está con admiración, pero el extranjero con interrogación, pero ambos debieron ser interrogación. Entonces la pregunta, ¿eres forastero o eres extranjero? Y vamos a dar un paseo breve, bien breve, cortísimo, por algunas historias del Génesis, Éxodo y Levítico. Pero antes de pasar a ese breve recorrido, quiero que aprendamos la definición de forastero y de extranjero. En la siguiente imagen vamos a ver estas definiciones según nuestro idioma, ¿verdad? Según la RAE. El forastero está ligado más a nacionalidad, a cercanía, a semejanza en lo esencial y a ligeras diferencias, ¿verdad? O sea que el forastero es alguien de nuestra misma nacionalidad, seguramente de allá por Santa Bárbara, por la zona de Copán, y se les escucha bastante el sí, y bastante a eso, porque hablan bien así, ¿verdad? Más parecido allá a los guatemaltecos, ¿verdad? Y si no, pues tal vez alguien de la costa que ustedes saben que es más alegre y que no pronuncian la F y que se la comen, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es forastero, ese no es de aquí de Tegucigalpa, decimos nosotros. Cercanía, semejanza en lo esencial, todos se consideran hondureños, los que les mencioné, hay ligeras diferencias. En cambio, el extranjero, como bien lo decía Pau, si es guatemalteco no va a ser hondureño solo porque cruza la frontera, ¿verdad? Es de nación diferente, es una nación extraña a la nuestra, hay muchas diferencias, su gobierno es diferente, su lengua es diferente. Aquí en Latinoamérica, pues gracias a Dios tenemos el español, ¿verdad? Pero si nos vamos a China, hay que saber por lo menos mandarín. Diferente lengua, diferentes costumbres, diferentes cosas que utilizan, diferentes modas, objetos, ¿verdad? Diferentes usos. Y es bien interesante esta definición. Muchos en la Biblia confunden estas dos palabras cuando se mencionan, pero es interesante porque sí tienen diferencias muy importantes y sobre todo en nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a ver unos ejemplos, una historia muy preciosa de cómo Dios define, ¿verdad? Estas dos palabras y la importancia que tienen en nuestra vida y en nuestra decisión de manejarla y de nuestra comunión con el Señor. En la siguiente imagen vamos a empezar con ese recorrido y vamos a ver a los descendientes de Noé. Se cree que así se vestían Sem, Cam y Jafet. Ellos son los descendientes de Noé. El mapa que ustedes observan a la par se supone, según los estudiosos, que son las zonas que ellos poblaron. Recuerden que después del diluvio, Noé pobló nuevamente la tierra. Y se cree que Jafet tomó la zona de Europa, ¿verdad? Lo que es África, Cam
Sem, perdón, y lo que son las tierras árabes y lo que es Israel, pues Sem. Por eso se les llama semitas. Y de ahí viene el término antisemita, ¿verdad? Porque son todos los descendientes de Sem. ¿Y por qué les hago esta breve historia? Porque Cam, Sem y Jafet eran hijos de Noé y uno de ellos no cubrió, no tuvo cuidado con la desnudez de su padre y fue maldito. Noé dio sobre su vida una maldición y sobre su hijo menor que se llama Canaán. Y esto es interesante que lo sepamos. Cam tuvo un hijo que se llamaba Canaán. Y como Cam dio desnudo a Noé por la embriaguez de Noé, aquí hay algo bien interesante. Nuevamente hay un hombre que está poblando el mundo, pero se equivoca. Él se embriagó con el producto de sus manos. Y hubo vergüenza en él por su desnudez, al igual que Adán. El hombre vuelve a fallar, se repite la historia del pecado y trae consigo, arrastra consigo maldición para sus hijos, porque este hijo, en lugar de cuidarlo como Sem y como Jafet, se burla, según los estudiosos, y no cubre, sino que habla de la desnudez de su padre. En cambio, Sem y Jafet lo primero que hicieron fue cubrirlo, protegerlo. Fueron misericordiosos con el error de su papá. Y así fue Dios en el Edén y así sigue siendo hoy, porque nuestro Dios es el mismo. Sigue cubriendo nuestro pecado, sigue dándonos oportunidades. No se burla, no se siente superior aun cuando Él es el único superior. Él viene con misericordia y nos cubre y nos ha dado a su Hijo. Y esta imagen es bella porque nos refleja a un Dios constante, a un Dios que es el mismo siempre. Luego, estos hombres, este hombre lo maldice a su padre y si vemos en la siguiente imagen, en Génesis, siempre en Génesis 12, el Dios de oportunidades a un descendiente de Sem, que se llama Abraham, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo, o sea, descendiente de Canaán, hijo de Cam, estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es interesante que Dios le promete a Abraham una tierra. La tierra prometida se llama Canaán. Y si vemos, es una tierra en la cual ya vivían los cananeos. Los cananeos eran sinónimo para el judío de perversos y ellos arrastraban ese pecado sexual desde su padre Canaán y eran perversos, también eran sinónimo de mercaderes porque ellos vivían a la orilla del mar. Pero el judío, cuando pensaba en un cananeo, pensaba en esas dos imágenes, un mercader perverso. Y Dios lo lleva a esa tierra. Y aquí hay un punto muy importante que debemos aprender como cristianos. Venimos a este mundo y este mundo ya estaba poblado por el pecado. Y nosotros como hijos de Dios venimos a hacer la diferencia cuando venimos a Cristo y le recibimos en nuestro corazón. Por eso siempre vamos a tener luchas constantes porque estamos chocando contra el pecado. Nos esforzamos por agradar a Dios, es sinónimo de hacerle la guerra al pecado. Y Dios lleva al pueblo de Israel. Si vemos la siguiente, quiero que Pau me ponga la siguiente imagen. Ya en Éxodo, el Señor le confirma a Moisés la promesa que les había dado. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Y me impresionaba a mí la palabra forastero,
porque recuerdan la definición que tenemos, son similares, hay muchas costumbres parecidas. ¿Por qué? Porque eran primos. Abraham, todos los hijos de Noé eran familia, ¿verdad? Y Abraham desciende de esa misma familia. Entonces podrían tener muchas cosas parecidas, pero ya el Señor había dado características diferentes a su pueblo escogido, cosas que los iban a diferenciar de estos pueblos. Y miren qué interesante que aquí este mapa está ubicado Canaán en lo que ahora es Líbano, Siria. Podemos tener una imagen de cómo está rodeado el pueblo de Israel en la actualidad. Esa es la tierra prometida. Abajo está Egipto. Luego en la siguiente imagen, Levítico 18 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. O sea, ahí ellos eran extranjeros, ni como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Aquí el Señor les está hablando claro de que no iban a ser como en Egipto y que se iban a conducir de manera diferente en Canaán, no iban a tener sus mismas costumbres, no iban a tener su mismo lenguaje, ellos iban a ser diferentes. Y a mí me impresionaba mucho esta lectura cuando yo estaba leyendo esto, porque yo le decía, Señor, nosotros debemos ser diferentes, yo debo ser diferente. Y debo de pedirle al Señor que me dé la conciencia de mi ciudadanía en esta tierra. Nosotros seguimos siendo extranjeros, aunque seamos hondureños. Nosotros no pertenecemos a este mundo. No podemos tener las mismas actitudes de este mundo. Y lo interesante con que usted se quede como forastero es que usted va a tener esa misma nacionalidad. Y Cristo ya mató el pecado, vino a morir por ese pecado en cada uno de nosotros, por esas debilidades, por ese sufrimiento, por esas luchas. Cristo ya la venció. Entonces nosotros ya no solo somos forasteros, ahora somos de otra nacionalidad. Nosotros pertenecemos a la nacionalidad del cielo, somos extranjeros. Por eso la pregunta al inicio, ¿es usted extranjero o es forastero? ¿Cómo está viviendo su comunión con el Señor, su vida de fe? ¿Solamente como un extranjero teniendo las semejanzas con el pueblo local? Porque somos la misma raza, somos la misma creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Y eso es lo que marca nuestra ciudadanía. Y eso es lo que nos hace extranjeros en esta tierra. Y eso es muy importante que tengamos conciencia. Filipenses 3, que lo vamos a ver en la siguiente imagen, nos dice, mas nuestra ciudadanía, oiga qué importante, está en los cielos. Nosotros andamos un pasaporte del cielo y ese pasaporte es el Espíritu Santo. A donde vayamos, Él nos ayuda a reflejar a Cristo, nuestra verdadera imagen, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra verdadera nacionalidad. Luego en Juan 17, Jesús confirma esto. Dice, yo les he dado tu palabra y esto pónganle atención. Y el mundo los aborreció. No se extrañe de que de repente usted se hace enemigo por hacer cosas buenas. No se extrañe de que por buscar la obediencia, la honestidad, lo justo, lo puro, como dice la palabra, lo aborrezcan. Porque no son de este mundo, cita el versículo, como tampoco yo soy de este mundo. Si usted es seguidor verdadero de Jesucristo, usted ya no es de este mundo. Su vida es diferente, su manera de vivir va a ser diferente. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y vamos a ver en la siguiente imagen qué es lo que conquista a un extranjero. La historia de Israel es de conquistas, ¿verdad? De salir de su tierra exiliado, volver a su tierra, volver a conquistar luchas tras luchas. Entonces nosotros como extranjeros hemos llegado a una tierra gobernada por el pecado.
¿verdad? Un país llamado pecado donde gobiernan errores, pecado, maldad, egoísmo, vanidades, etc. Debemos entrar y deshacernos de ese enemigo. Y ese enemigo se disfraza muchas veces, bueno, mejor dicho, siempre, del odio, el pecado, pasiones desenfrenadas, enemistades, conveniencia. Así que piense usted orgullo. Si usted está flotando en medio de todo esto, reflexionemos, ¿verdad? Porque no tenemos que hacer de esto nuestro modo viviendo, nuestra forma de vivir. Tenemos que deshacernos de esa cercanía a lo malo, como los forasteros, de esas ligeras diferencias en la forma de actuar y de vivir de otros. No tenemos que parecernos a los demás. Marquemos grandes diferencias en nuestro modo de vivir. Y vivir como extranjeros es, pues, obedecer al Señor, no confiando en nosotros mismos, sujetarnos siempre a su palabra y usar un lenguaje diferente, el lenguaje de la palabra. Y Milton hace mucho énfasis en no usar esas palabras que redundan y que parecen a veces como palabras clichés, ¿verdad? Tenemos que usar un lenguaje de fe. Tenemos que tener esperanza en medio de la desesperanza. Creer que Dios hará en medio de lo que está deshecho. Creer que Dios construirá, que Dios es poderoso. Ese debe ser nuestro lenguaje constante. La alabanza al Señor, el recordar que Él está siempre con nosotros, que Él es bueno, que Él es el mismo siempre, que cumple sus promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ir concluyendo, quiero leerles lo que dice Apocalipsis 21. Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Que esta palabra sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que no olvidemos considerarnos su pueblo. Le pertenecemos. Cada uno de nosotros somos propiedad del Señor. Somos sus hijos. Y dice el versículo 4, y esto es precioso y toda esta promesa para usted, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que, hermanos, espero que reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra vida de fe. ¿Estamos comportándonos solo como forasteros o estamos viviendo como extranjeros? Los israelitas en Egipto siempre fueron extranjeros. Y la forma de vivir, la forma de producir, la forma de crecer asustó a los egipcios a tal punto que salieron de ese país y se liberaron de la esclavitud, porque Dios hizo prodigios a través de ellos. Dios quiere hacer prodigios a través de nosotros y sacarnos de este mundo feroz y malvado. Y es aquí, en esta tierra, donde Él se va a manifestar con poder, donde va a hacer cosas maravillosas a través de nosotros para que otros vean que Él es Dios, pero que vale la pena seguirlo y que nos gozamos y que disfrutamos cuando vemos el Dios que tenemos. Así que los animo a que sigamos viviendo esta vida de fe con nuestra ciudadanía en el cielo, sabiendo que nuestra ciudadanía no es de este mundo y que es mucho mejor en Cristo Jesús. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.